Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Esto es Esoteric Tarot. Mi nombre es Carolina y hoy voy a estar hablando un poco sobre esto que se viene escuchando tanto sobre el 24 de septiembre, 25 de septiembre. Estuve mirando un poco a nivel astrológico, ¿sí? Y por supuesto vamos a estar haciendo una apertura con el tarot de los ángeles oscuros y tengo también acá el citrino. Y vamos a ver un poco qué es lo que nos comenta todo esto, ¿sí? Desde ya decirles que sí, tenemos acá una configuración en el cielo bastante densa. Y recuerden que estamos ahí nomás a día y piquito de la luna nueva en Libra, lo cual ya viene con una energía de marcar un tiempo de como un antes y un después a nivel cíclico, ¿sí? Recordemos también que en astrología muchas de las cosas que vemos, sí, son ciclos que comienzan, ¿no es cierto? Que no necesariamente son ese día, esa fecha concreta, muchos pueden ser, pero no necesariamente son en esa fecha concreta, sino que también pueden ser ciclos que se inician, ¿sí? Entonces, mucho se está hablando de esto, muchos de ustedes me estuvieron escribiendo para que hablara sobre este tema, así que voy a hacer un pequeño análisis que estuve mirando recién, las cartas del 24, 25 y 26, para ver un poco qué es lo que se ve en el cielo. Y por supuesto acá tenemos una T cuadrada y por sobre todas las cosas tenemos una configuración muy fuerte que hace Neptuno. Y Neptuno es un planeta que tiene mucho que ver con el caos, ¿no? El caos, los complots, los conflictos, las traiciones, el desorden, la desorganización de todo tipo, ¿no es cierto? Las trampas, ¿cómo decirlo? Y siento que acá hay un clima que se va a poner muy tenso porque Neptuno está haciendo oposición a un stellium, ¿sí? Que está ocurriendo y está haciendo cuadratura con Marte. Y Marte ya sabemos que tiene mucho que ver con la violencia, tiene mucho que ver con las armas, tiene mucho que ver con las guerras, tiene mucho que ver con estos temas que son tan fuertes en astrología mundana. Entonces, desde ya, agradecerles a todos el apoyo de siempre, gracias a todos los que me estuvieron escribiendo y mandando mensajes para pedirme que hablara de este tema. Es un video así como un flash en este momento, ¿sí? Luego por ahí voy a estar ampliando más cerca del fin de semana y estaremos en vivo conectándonos. Y bueno, para todos ustedes que son nuevos, los invito a suscribirse a este canal. Sí, decirles, ¿sí? Que esto tiene como... Es un ambiente que se va a tornar muy denso y muy complicado porque lo que podemos observar puntualmente, ¿sí? Como les dije, Neptuno es el planeta del caos, las complicaciones, la desorganización, las traiciones, los complots, todo lo que tiene que ver con lo oculto, como, ¿sí? Trae cosas que son muy conflictivas y que tienen por sobre todo mucho esta sensación de los engaños y las mentiras que se destapan, ¿no es cierto? Que como esa telaraña que se viene tejiendo y de repente, ¡pum!, se destapa, se desata, ¿sí? En cuadratura con Marte, ¿sí? Entonces acá les digo, estos días van a estar muy intensos, mucho cuidado hay que tener con todo lo que son transportes, medios de transporte, especialmente con todo lo que tenga que ver con transportes marítimos, aunque sean transportes de todo tipo, porque no se olviden que Marte está en Géminis. Ya les había hablado de esto en un video anterior. Marte en Géminis tiene mucho que ver con todo medio de transporte, aviones, autos, carreteras, en las calles, las rutas, barcos de todo tipo. Cuadratura con Neptuno, caos y puede haber accidentes serios en estos días, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener muy presente, puede haber acá fuertes inundaciones, veo el clima realmente que se puede llegar a desmadrar, puede llegar a haber grandes tormentas eléctricas, incluso con grandes inundaciones, huracanes que pueden llegar a ser tremendos. El tema del clima va a estar totalmente descontrolado acá con esta cuadratura que va a estar haciendo Marte con la Luna también. Marte con la Luna, y la Luna tiene mucho que ver con los cambios climáticos y sobre todo con temas de agua, pero también con incendios. Entonces prepárense porque pueden ser días donde vamos a ver incendios por todas partes, ¿sí? Pueden desatarse situaciones a nivel de el ecosistema, del clima, de la tierra. Veo que acá puede ser unas fechas muy densas donde pueden suceder todo tipo de desastres al unísono, ¿ok? Entonces, mucha atención con esto. Explosiones que van a estar sucediendo
Mucho cuidado porque siento muy fuerte la energía de posibles atentados, posibles explosiones que caigan en medio de lugares públicos y siento que acá puede haber muchas pérdidas de vidas humanas. Presten atención, atentos a esto que les estoy diciendo. Neptuno va a estar haciendo una oposición a el Sol, la Luna, también a Venus, ¿sí? Y también a Mercurio. Entonces fíjense, como les dije, Neptuno, que es un planeta de caos, de complicaciones, de desorganizaciones, de traiciones, de complots, de toda esta energía que es tan densa, haciéndole una oposición al Sol. Cuidado los líderes mundiales, los que sean, cuidado todas las personas de las élites, cuidado todos los primeros ministros, cuidado todas las gentes de poder, porque acá puede haber atentados, puede haber accidentes, puede haber situaciones que resulten siendo muy confusas y que van a desatar situaciones de caos tremendos, ¿ok? El Sol, acuérdense, el Sol en la astrología mundana representa mucho a los líderes mundiales y a los líderes de las naciones, ¿sí? La Luna, el pueblo, o sea que no es solamente con ellos, es con la gente. La Luna tiene mucho que ver con la gente en las calles y los lugares públicos, así que mucho cuidado con esto. Y como les dije, el clima acá, siento que el agua se puede descontrolar y puede haber tormentas o situaciones de inundaciones, como dije, que pueden llegar a ser muy severas, pero como también tenemos a Marte cuadrando la energía con Mercurio, con el Sol, siento que acá puede haber accidentes muy violentos, fuego, mucho fuego, ¿sí? Y podemos llegar a ver incendios muy importantes y explosiones muy importantes, ¿ok? También esto nos está hablando, ¿sí? Neptuno en oposición a Venus. Venus tiene mucho que ver con la bolsa, los mercados, la economía, el dinero. También tiene mucho que ver con el mundo artístico, así que es muy probable que en este tiempo veamos algún tipo de situación que se destapa, que sale a la luz del mundo artístico, cosas que se revelan, pueden ser temas de escándalos que exploten y que aparezcan situaciones siniestras, ¿no es cierto?, ocultas, de gente muy turbia, ¿ok? Como dije, escándalo y un gran colapso puede haber en la bolsa, en los mercados, a nivel del mundo financiero. Venus también tiene mucho que ver con los bancos y como les dije, Neptuno va a estar haciendo una oposición a Mercurio y Mercurio tiene mucho que ver con la tecnología también, tiene mucho que ver con las comunicaciones, internet, tiene mucho que ver con las cuentas virtuales, las monedas virtuales. Fíjense cómo Neptuno solamente estando en oposición a todo este stellium, ¿sí? Que son Venus, Sol, Luna, Mercurio, va a traer el caos en estos 4 aspectos: líderes mundiales, la gente, las calles, la sociedad. Como dije, puede haber situaciones de mucha violencia y situaciones que se desmadren a nivel de las calles y los lugares públicos. Con Venus, colapso, desorganización, descontrol, desmadramiento total de los bancos, las bolsas de valores, los mercados. Ojo con las cuentas, ojo con tu dinero en el banco, ojo con la plata virtual y con las monedas virtuales, y ojo con las conexiones de redes, ojo con internet el fin de semana también, con oposición a Mercurio. Acá vamos a tener caos tremendo en todo lo que son medios de transporte, comercio internacional entre naciones, ¿ok? Y siento también que esto puede traer problemas muy serios con todo lo que sea los vientos descontrolados también, ¿qué decirles? Marte también acá está cuadrando a este stellium, ¿sí? Entonces eso se va a poner más denso, más complicado, ¿ok? Traiciones que se desatan, traiciones que se van a desatar, enemigos que se empiezan a mirar de frente. Ojo, porque puede haber declaraciones totalmente, personas que se van a enfrentar mirándose a los ojos, ¿sí? Ola de crimen, ola de violencia.
Siento que acá hay que estar muy atentos, ojo en la calle, ojo si salís a algún lado, si vas a manejar, ojo, ojo con descontrolarte. Ola de suicidios, chicos, ola de suicidios que se va a desatar a partir de este suceso, ¿ok? De este suceso. Siento que acá hay mucho tema de suicidio, si bien es algo de lo que no se está hablando, pero quiero que sepas que esto ya está pasando, ¿ok? Pero con este shock, este colapso, siento que es un tema que se puede llegar a desmadrar y a descontrolar mucho más todavía, ¿sí? Disputas en acuerdos entre naciones, ojo porque acá se van a empezar a romper pactos, pactos entre naciones, pactos entre países, se rompen literalmente tratos, pactos y acuerdos, ¿sí? Y se declaran nuevos enemigos. Tenemos, como dije, una T cuadrada en el cielo, pero además Neptuno está oponiéndose a estos 4 planetas, ¿sí? Que son planetas interiores, planetas personales, ¿sí? Y que marcan mucho sucesos, ¿cómo decirlo? Sucesos que no son tan a largo plazo, sino que son como un shock energético en un momento, ¿sí? Y siento que, como dije, este es el comienzo de un proceso. El comienzo. Y sé que vos me vas a entender lo que quiero decirte. Les vengo diciendo hace mucho tiempo, Plutón, antes de salir de Capricornio, va a terminar de derribar todas las estructuras que vino a limpiar. Y estamos en esos últimos tiempos. Entonces, hay muchas estructuras de Capricornio que tienen que ver con sistemas económicos, ¿sí? Y con aquellos que manejan los capitales, y con aquellos que manejan el poder concentrado de las naciones y de los capitales, que antes de que Plutón se vaya a Acuario definitivamente van a colapsar en mayor o menor medida, colapsan y caen en un sentido amplio de la palabra, ¿ok? Tengamos en cuenta también que acá hay algunos de estos planetas que están transitando ya con el Sol en Libra para esta fecha. Y decirles que Libra tiene mucho que ver con situaciones judiciales, tiene mucho que ver con todo lo que es el orden y los acuerdos entre naciones, como les dije, la justicia, causas que pueden llegar a salir a la luz. Siento que acá hay muchos corruptos que van a ir caminando derecho hacia causas judiciales de las cuales no van a poder escapar. Si en otro tiempo encontraron las maneras, las formas, los aliados o lo que sea, en este tiempo empiezan a caminar derecho hacia esa justicia que se empieza a manifestar. Acuérdense que tenemos el lunes, ¿sí? El domingo a la noche, el lunes, tenemos ya la luna nueva, ¿ok? Y es una luna nueva que va a marcar el comienzo de un ciclo, ¿sí? Lo voy a estar ampliando en este fin de semana, vamos a estar hablando de eso a nivel mundial, y es una luna nueva que va a marcar un antes y un después, porque sus energías están muy fuertes en este tipo de contactos. En la carta está marcada una cruz roja como una cruz de sepultura, ¿no? Una cruz de sepultura. Luego les voy a subir la imagen en la comunidad, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña apertura con el tarot, ¿ok? Voy a bajar la cámara para que lo puedas ver, ¿sí? Y vamos a ver entonces acá con el tarot de los ángeles oscuros para estas fechas del 24, 25, 26. Yo siento que igual esto es un colapso que empieza, o sea, siento que va a haber acá, de verdad que se los digo, ya les vengo hablando mucho de Marte en Géminis y son energías de mucha violencia y tiene mucho que ver también con los transportes aéreos, podemos llegar a ver aviones cayéndose, así que prepárense y como les dije, si vas a viajar, si tenés pensado viajar, bueno, pensalo bien, ¿ok? Vamos a ver. ¿Qué dicen las cartas para esta fecha? ¿Qué podemos llegar a ver? Entonces,
en esta fecha. ¿Qué podemos llegar a ver? Vamos a ver qué dicen las cartas. Ok, vamos a ver qué dicen los ángeles oscuros. Bueno, ya les digo 8 de oros. Arrancamos con un 8 de oros, así que acá hay un colapso de la economía. El 8 de oros también tiene mucho que ver con colapsos de puestos de trabajo, empresas, pymes. Tiene mucho que ver con aquellos que construyen, ¿no es cierto? O sea que puede tener que ver mucho con situaciones de emprendimientos, emprendedores, ¿cómo decirlo? Como pequeña, mediana empresa, ¿ok? Y también este 8 nos está hablando de un colapso que va a suceder en cuanto a la economía y a tus ahorros. Por alguna razón siento acá que esto tiene que ver con los ahorros. Tenemos un 2 de bastos que nos está marcando que esto es a nivel mundial, ¿ok? Es a nivel mundial. Y tenemos acá la muerte con el 9 de copas que nos marca empieza un proceso de gran depresión mundial, ¿sí? De depresión mundial a nivel de las personas, ¿sí? Un gran periodo de gente muy deprimida, muy angustiada, muy triste, y lo que vemos es una depresión mundial, literal, depresión mundial. O sea, tenemos acá el 8 de espadas con el mundo invertido. Fíjense, el 8 de espadas nos está hablando de que acá puede haber una gran liberación de energía en cuanto a que salgan a la luz trampas, traiciones, engaños, cosas que se tejieron debajo de la mesa, ¿ok? Con el mundo invertido. Fíjense, el mundo es como que colapsa y se da vuelta, ¿ok? Y esto siento que también tiene que ver con situaciones que se van a desatar, porque ven, lo que estaba encarcelado, al estar invertido, se libera y se desata una situación de caos y conflicto a nivel mundial. Y siento que acá va a empezar a haber como una gran disputa entre países a nivel. Puede ser que en principio sea de las palabras, ¿ok? El sol invertido, un periodo de oscuridad con un as de espadas invertido, ¿ok? Un as de espadas invertido, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de un periodo donde van a colapsar las comunicaciones, puede colapsar internet, puede colapsar todo lo que sean, insisto, todo lo que tenga que ver con las redes, con internet y con lo virtual, ¿sí? Colapso de un sistema de comunicaciones, ¿ok? El mundo invertido, el sol invertido, la noche oscura, el túnel oscuro en el que vamos a ingresar, ¿sí? Pero acuérdense que esto recién empieza. Como les dije, el colapso total, ¿ok? El colapso mundial. Esto es una depresión mundial. El carro, enfrentamientos, atentados, violencia de todo tipo. El carro también nos está hablando de que puede haber levantamientos armados en diferentes partes del mundo. Puede haber enfrentamientos de todo tipo. Puede haber gente que quiera tomar, ¿cómo decirlo?, situaciones a justiciar por su propia mano. Siento acá que puede haber situaciones de explosiones de autos, de carros, puede haber situaciones de atentados de vuelta, ¿ok? El 4 de oros, ojo con los ahorros, porque los ahorros siento que los perdemos. 4 de oros con la carta de el 6 de espadas. Esto nos está marcando los ahorros que se te van. Se van tus ahorros, fíjense. A ver si me enfoca ahí. Se te van los ahorros, se te escapan, es como que se te fugan los ahorros. Esperen que voy a ver si puedo prender la luz para mostrarles mejor esas dos cartas. Bien, vamos a ver ahí con esta luz si puedo enfocarme mejor las dos cartas. Pero fíjense que tenemos acá, ¿sí?, el 4 de oros con este 6 de espadas que es el viaje y la ida. Mucha gente que se va. Acá hay gente que se van hacia otros lugares, ¿eh? Fíjense este 6 de espadas, fíjense la energía de esta carta, ¿sí? Se van. ¿Quién se va? ¿Ok? Vamos a ver. Tenemos también, como les dije,
el 4 de oros. Y el 4 de oros son tus ahorros, ¿sí? Plata que por ahí vos venís juntando. Fíjate dónde la estás guardando. Tené mucho cuidado con esto. Porque siento que acá podés llegar a quedar envuelto y perder tus ahorros. Se fugan los ahorros. Fíjense, se fugan los ahorros. Ahorros con el 6 de espadas. Se fugan los ahorros, ¿ok? Tenemos acá una reina de copas invertida, la tristeza que va a invadir las calles, ¿ok? Y el 5 de bastos, los conflictos, las peleas, las disputas, los enfrentamientos, como te dije, la violencia en la calle. Ojo, ojo, ojo con esto, ¿ok? Y tenemos acá, fíjense, el colgado invertido. Se sacrifica algo que es el as de oros. La moneda, el dinero, ¿qué es esto? ¿Sí? Siento que acá va a haber como que hay una versión de una moneda que se va a sacrificar, se cae, se derrumba por completo, ¿sí? Alguna versión de la moneda, de las monedas que son las más fuertes en este momento, y siento que acá hay como un sacrificio de una moneda, ¿sí? Hay una moneda que va a colapsar, ¿ok? Y fíjense que tenemos el caballo de bastos que nos está marcando rápidamente una situación donde avanza la agresión y la violencia, y tenemos también el 2 de copas y tenemos el luto, ¿sí? Tenemos el luto que, como les dije, nos está marcando, yo siento acá, mucha gente. Ola de suicidios, chicos. Un momento de desesperación donde siento que la gente va a salir corriendo a buscar sus ahorros y no los va a encontrar. Y eso puede hacer que la gente colapse, ¿ok? Tenemos acá un 7 de bastos y es como que siento que acá empieza un periodo como de cada uno querer defender lo suyo, ¿no es cierto? Sin mirar alrededor, ¿ok? Esto es un plan y un proyecto, esto está programado y está pautado, ¿no? Por eso esta cosa del complot. Porque acá hay un plan detrás. Fíjense que hay un 3 de oros, hay un plan estratégico detrás que tiene que ver con intereses de algunos que van a generar este caos a nivel de las redes, de las comunicaciones, a nivel temporal. Y fíjense, el 10 de espadas de vuelta. Las traiciones, los complots. Siento que acá puede venir un periodo muy peligroso de atentados. Y fíjense que este 10 de espadas también nos está marcando, ¿sí? La gente que su mente ya no da más y te sentís tan apuñalado por todos lados, con tantas situaciones y tantos frentes de conflicto y tanto caos, que caes al piso. ¿Ok? Lo que siento es que se quiere implantar un nuevo sistema, ¿no? Un nuevo sistema, ¿sí? Porque enseguida tenemos un paje de espadas que quiere traer una nueva idea, implantar una nueva idea, ¿sí? Llevándose puesto a todo aquel que se le ponga enfrente o se le oponga, ¿sí? El juicio invertido. Un tiempo, yo siento, de gran injusticia que va a vivir la gente, las sociedades, las personas comunes, digamos, ¿sí? O sea, un tiempo como de sentir que la furia de Dios cayó sobre nosotros, pero también decirte que es un tiempo como de un juicio divino que cae con total furia. Wow. Y siento que va a haber un periodo de gran parate acá, de gran parate. Fuerzas oscuras que se mueven detrás de eso, porque está el sumo, ¿no? El emperador, perdón. Y realmente veo que acá hay como una mano que mueve todas estas fichas. Un tiempo de gran parate. ¿Ok? Y fíjense
Va a ser un momento de decisiones determinantes. ¿Ok? De decisiones determinantes hasta que vuelva a salir el sol. Pero quiero decirles que lo que nos está marcando esto es que es un tiempo de decisiones determinantes que van a marcar el rumbo de los próximos tiempos, ¿eh? Y tenemos la torre. Siento que muchas estructuras se van a derrumbar. Las comunicaciones se van a derrumbar. La torre, algo que viene del cielo, así que prepárense, porque como dije, la naturaleza está involucrada en todo esto. La cuadratura de Marte con la Luna, oposición a Neptuno, nos va a hablar de una naturaleza y un cambio climático que se descontrola por completo y vamos a ver situaciones muy serias. La torre, el rayo intempestivo que cae desde el cielo y destruye todo lo que toca. La destrucción de las estructuras. Estos son los últimos golpes y las estructuras van a caer. ¿Sí? Wow, la luna y el loco. La luna nos está hablando de todo lo que es manipulado. ¿Sí? Manipulado, orquestado, planeado. Es un gran engaño. ¿Sí? Es un gran teatro. Y el loco nos está hablando de un reseteo, un nuevo orden que comienza. Insisto con lo mismo, no lo piensen como que son estos 3 días. En estos 3 días es muy posible que vamos a ver muchos de estos eventos, porque en estos 3 días va a estar sucediendo esta configuración que les decía, y puede ser que en estos 3 días concretamente haya muchísimo de esto, atentados, puede haber accidentes, fuego, desmadres de la naturaleza, las tormentas perfectas, mucha situación de crímenes que se desatan, explosiones, ¿sí? Pero esto recién empieza. La manera de implantar el caos es a través del miedo, y el miedo es la manipulación. La luna nos está hablando de esa manipulación, con el loco, un nuevo orden, ¿sí? El loco, fíjense que el loco es una carta de alguien que deja todo su pasado, toda su historia, todo atrás, para lanzarse a un nuevo comienzo. En este caso, este loco está caminando en un cementerio. Y eso nos está hablando de un nuevo orden que se implanta más allá o a pesar de los muertos. ¿Sí? Bien, les dejo hasta acá esta información para todos los que me estuvieron pidiendo que hablara sobre lo que puede suceder a partir de estas fechas y la luna nueva, no se olviden, vamos a estar hablando de eso muy pronto. Te dejo esta información, espero que te sirva y nos vemos muy pronto en otra emisión.